En aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aunque cada vez que leo este Evangelio hablo de lo mismo, hay que volver a decirlo. ¿Qué significa hermano? Es evidente que puede significar lo que significa en nuestro idioma alguien nacido del mismo padre y de la misma madre. Pero la palabra hermano, en el idioma en el que es primero hablado y transmitido el Evangelio, en el arameo antiguo, la palabra hermano tenía también otros significados. Por ejemplo, significaba también hermanastro. No había la palabra hermanastro en aquel idioma. Hermanastro es aquel que es hijo de uno de los dos progenitores. Por ejemplo, tienen el padre en común o la madre en común. Es un hermanastro. Esa palabra no existía. Por lo tanto, hermano podría significar, una posibilidad es que se refiriera a hijos que hubiera tenido San José en un matrimonio anterior. Esta tradición de que San José era anciano, era mayor, no anciano, cuando se casó con la Virgen, que tenía hijos de un matrimonio anterior del cual había enviudado, esta tradición es justamente la que se tiene en la iglesia de rito griego, en la iglesia oriental. La iglesia latina, a la que en este caso pertenecemos, piensa más bien que San José era un joven. No hay ninguna prueba explícita en un sentido o en otro, ninguna prueba en la Escritura. Por lo tanto, podría ser que San José hubiera tenido otros hijos que serían hermanastros y son llamados hermanos. Pero es que además la palabra hermano se utilizaba en aquel idioma también para designar a los primos hermanos, o sea, aquellas personas muy próximas en la relación de parentesco, pero que no eran hijos ni del padre ni de la madre común, ni de uno de los dos, el primo hermano, es decir, un pariente muy próximo, en línea consanguínea, el hijo de un hermano de tu padre, o el hijo o la hija de una hermana de tu madre, un primo hermano. Por lo tanto, no quiere decir el uso de la palabra hermano que la Virgen María hubiera tenido otros hijos. Al contrario, hay otras pruebas en el Evangelio que demuestran que esto no es así. Por ejemplo, si la Virgen hubiera tenido otros hijos, no digamos si hubiera tenido hijas, supongamos que solo hubiera tenido hijos varones, hubiera sido imposible que Jesús confiara el cuidado de su madre a un extraño como era San Juan Evangelista, San Juan Zebedeo, como hizo en la cruz, porque en aquella cultura, en muchos aspectos ejemplar, en aquella cultura el cuidado de los ancianos era un deber sacratísimo, por supuesto por convicciones morales y religiosas, ahí están los mandamientos de Moisés, pero además por una presión social fortísima. Era impensable desechar a un anciano. Los ancianos eran tesoros que había que custodiar y que además con gran celo los hermanos los acogían y rivalizaban con otros hermanos en quién tenía que acoger a ese anciano. Jesús confía su mamá en el momento supremo y trágico de su muerte a un extraño por una sencilla razón: no tenía hermanos a quien dejarle a su madre. Era hijo único y posiblemente además hijo único también en el sentido de que no tenía hermanastros, porque aunque la Virgen no hubiera tenido otros hijos con San José, si había hijos
de San José con otra mujer, es decir, si San José era viudo, es posible que a la Virgen la hubieran recibido en su casa esos hijastros, es decir, esos hermanastros de Jesús. En cualquier caso, nuestra Madre Santísima no tuvo más hijos que Jesús concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Es una explicación que es imprescindible dar y insistir porque los protestantes, especialmente las sectas, están diciendo, aparándose en este texto, están diciendo que lo que decimos de la Virgen es mentira y que ella tuvo muchos más hijos con San José. Dicho esto, otro mensaje que es el más importante de este Evangelio. La oportunidad que nos da Jesús para ser como su mamá o como su hermano. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, se pregunta el Señor y da la respuesta. Lo dice aquí: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Cada vez que haces la voluntad de Dios, en cada momento la que Él quiere, pero que siempre se resume en una sola palabra: amar. Cada vez que haces el bien, eres la mamá de Jesús, eres el hermano de Jesús. No estás ligado a Jesús por un vínculo de sangre, pero estás ligado a Jesús por un vínculo espiritual que es más fuerte que el vínculo de sangre. ¿Quieres ser pariente de Cristo? ¿Quieres ser hermano de Jesús? Escucha la palabra de Dios y llévala a la práctica. Ama. Si perdonas a alguien, eres la mamá de Jesús, eres la Virgen María. Si ayudas a alguien, si pides perdón después de haber ofendido a alguien, eres la mamá de Jesús. Si llevas tu cruz de cada día, a veces tan pesada, si se la ofreces a Él y la llevas con Él y por Él, eres la mamá de Jesús. Imitar a María, ser María, está a nuestro alcance. El Señor nos da la receta, la fórmula sencilla. Escucha la palabra, llévala a la práctica. No te limites a tener sentimientos, ten obras. No te limites a hacer reflexiones, ten obras. No te limites a conocer, lleva a la práctica lo que conoces. Que así sea.